A nivel mundial se estima que 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. Como usted sabe, en algunos países está penalizado y en otros solo se permite en ciertas circunstancias. En la Ciudad de México, por ejemplo, desde el año 2007 está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces a la fecha se han practicado más de 200,000 abortos aquí en la capital del país. Hoy analizaremos este tema desde la óptica jurídica. Soy Verónica González, comenzamos. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de la madre de un menor que fue discriminado por padecer trastorno por déficit de atención en una escuela en el estado de Mérida, Yucatán. Mateo desde pequeñito era inquieto, diferente, único, porque él es muy alegre, muy feliz, muy juguetón, muy cooperativo e inquieto e impulsivo. Se detecta prácticamente en la primaria, a esa edad se detecta. Se distrae porque las tareas no las copia completas, porque siempre tiene como mucha actividad, no se cansa, él no para. Él desde preescolar, inicio de primaria, inicia terapias en psicología, posteriormente todas las canalizaciones a estudios que requieren el TDAH. Para llegar a un diagnóstico te hacen estudios antes y Mateo llevó todos esos estudios. Fue el maltrato de la maestra en segundo año. Mateo tenía 7 años y ella lo maltrató mucho. Y él no sabía explicarlo, solamente veía que no había para él nada bueno. Y yo meto una queja ante Derechos Humanos aquí en Yucatán. A raíz de esa queja vienen represalias hacia mi persona y hacia la de Mateo. Primero fue cuando no copiaba las tareas y yo se las solicité a la maestra por escrito. Esa fue una de las cosas que yo detecté. No había forma de cerrar tareas porque él se distraía. Esa fue una de las cosas. Y cómo detecto igual, porque ella me lo arrastra con la directora interina del salón para llevarlo hasta la dirección. Y es cuando Mateo me lo dice y yo intervengo y solicito cuentas. Mis 3 hijos estudiaban en la misma escuela y fueron testigos del maltrato que Mateo vivía. Lo ponían al sol, no lo dejaban salir al recreo. O sea, que la inquietud que él tenía la hacían más aguda porque lo limitaban, lo castigaban y castigaban. Siempre se sintió diferente, excluido. Siempre era él, a él le echaban la culpa de todo. Cualquier cosa que sucedía era Mateo. Y él decía, yo no fui. Y a empezar a creerle a Mateo, empezar a pedir cuentas a las maestras, saber cómo sucedió, de darle credibilidad a lo que él decía. La directora que en su tiempo estaba, cuando la maestra cometió esos abusos, subió como supervisora. Y un buen tiempo giré en lo mismo, no llegaba a nada, porque todo estaba protegido para la maestra. Y meto la solicitud casi de la mano con CODEI a la propia secretaría, pidiendo que por favor hicieran algo con ese abuso que esa maestra estaba dándole a mi hijo. Yo hice todo lo que correspondía, pero no había respuesta. Nunca me dieron una respuesta. Nos dimos cuenta que le dieron de baja por medio de la CODEI.
Yo seguía creyendo que mi hijo estaba en la escuela, precisamente por esa baja, porque habían violado todas sus garantías de mi hijo, todos sus derechos, todo. Simplemente me cerraron toda posibilidad y ellos no me daban respuesta. Y fui a todas las instancias y no había una respuesta. Y lo último que quedaba era el amparo. Quiero que él tenga la garantía de que va a ser respetado cuando él regrese a su escuela, con la certeza de que va a encontrar un ambiente diferente, distinto, libre de toda agresión, de toda violencia, de todo bullying, de toda discriminación, de no inclusión, de no integración, porque todo eso ha vivido Mateo. En casos como en el que acabamos de ver, usted puede solicitar los servicios gratuitos de los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Solo tiene que llamar al 01800 50 33 321. Vamos a ver un poco más acerca del tema del bullying a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte. El acoso escolar constituye un atentado a la dignidad, la integridad física y la educación de las niñas y los niños. Así lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos juicios de amparo, de los que derivaron 5 tesis jurisprudenciales. Las tesis señalan que en algunos supuestos el hostigamiento puede constituir un tipo de discriminación. Por ello, profesores, autoridades escolares y administrativas deben tomar medidas de protección reforzadas para evitar, tratar y remediar cualquier situación de acoso que sufra el menor. El Estado debe garantizar que la educación se preste con igualdad, en espacios seguros y libres de violencia. La jurisprudencia del máximo tribunal del país define el bullying escolar como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, socioemocional, patrimonial o sexualmente a un niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Estos criterios jurídicos, que son obligatorios para los tribunales y juzgados federales, están publicados en el Diario Oficial de la Federación. En otro tema, de acuerdo con cifras de Amnistía Internacional, se estima que a nivel mundial 25% de los embarazos terminan en aborto. Para hablar más a fondo sobre este tema y desde el enfoque jurídico, está con nosotros la jueza de distrito Ileana Moreno Ramírez. Jueza, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos con este tema que es de interés para la sociedad, de un alto nivel como de sensibilidad, ¿no? Y que pone a la gente pues de un lado o de otro. Pero veámoslo desde el enfoque jurídico. Cuando estamos hablando de derechos reproductivos, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Quiénes son los titulares de este derecho? En principio, todas las personas somos titulares del derecho de derechos sexuales y reproductivos. Nada más que en este tema hay muchos derechos que están involucrados. Primero, el artículo 4 de la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, esto es fundamental porque cada persona puede determinar cómo y cuándo tener hijos, pero esto también entraña la decisión de no tenerlos. Entonces, también está íntimamente vinculado con las decisiones anticonceptivas y reproductivas de cada persona. Y no solamente de las personas que son mayores de edad, ojo, porque esto es muy importante para el tema, sino también de los menores y de las menores de edad. O sea, también pueden ejercer este derecho. Así es, porque inclusive las menores de edad, los menores de edad ejercen su sexualidad. Entonces también en este contexto tienen el derecho a decidir de manera informada cuándo y cómo tener relaciones. Y no solamente es el derecho en sí mismo a decidir el número y espaciamiento de los hijos, sino que esto también está en estrecha vinculación con el derecho a la salud y el acceso a la salud. En el caso de las niñas, ¿tienen que estar como con su representante, su padre o su madre o su tutor o no? Depende para qué. Porque hay muchos casos que sí, por ejemplo. Así es, pero para obtener, ¿en qué materia? Digamos, pastillas anticonceptivas y para obtener educación sexual, no. De hecho,
en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes está previsto el derecho a tener educación sexual y a tener acceso a métodos para controlar su sexualidad. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Porque entre más información tengamos sobre todos los temas, pero en particular sobre se pueden evitar muchísimas cosas. Totalmente, ¿no? Y sobre todo considerando que México es el país líder en embarazo infantil, lo cual es muy triste, pero esto se puede prevenir con campañas de concientización y con la disponibilidad de estos métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los alcances de este derecho, hablando de los derechos reproductivos? Una de los límites, más bien de las colisiones típicas que pueden llegar a darse entre los derechos, es el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos frente al caso en el que ya hay un embarazo. Y entonces una de las grandes preguntas que se ha hecho, y ni siquiera nosotros, digamos nuestros órganos, nuestra Suprema Corte ya ha dado muchas respuestas, también la Corte Interamericana nos ha dado muchas respuestas y jurisprudencia, pero una de las grandes preguntas de la humanidad es si es lo mismo una persona que, más bien si el producto de la concepción, que así es como le llaman muchos códigos y muchos códigos penales y a veces civiles, si el producto de la persona se puede equiparar al 100% con una persona jurídica con todos los derechos y obligaciones. Porque entonces esto pondría especialmente a las mujeres en una posición de confrontación de derechos de dos sujetos. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente hay dos derechos de dos sujetos en juego o no? Hay otro momento en el que se tiene que hacer como esta ponderación. ¿Qué sucede? Hemos escuchado casos donde la mujer dice, no, yo no voy a seguir adelante con el embarazo, y el hombre sí quisiera seguir con él, o sea, que se consumara ese embarazo, ¿no? Ahí también están como, ¿no? Así es. Bueno, una de las cosas principales de juzgar con perspectiva de género es ver cómo diferentes situaciones pueden afectar de manera más marcada a una persona que a otra en función del género. Y sin duda el embarazo es uno de ellos por obvias razones, que los hombres no pueden quedar embarazados. Exacto. Y las mujeres sí. Y toda la gestación y todas las cosas, digamos, todos los síntomas del embarazo. Todas las consecuencias, ¿no? Todas las consecuencias del embarazo recaen en la mujer. Entonces, una de las preguntas es, ¿y esto hace que las mujeres tengan una capacidad un poquito más aumentada para tomar decisiones respecto de su cuerpo? Y la respuesta que nos ha dado la Suprema Corte Mexicana es que sí. Que sí, que las mujeres hasta cierto punto podemos tomar decisiones respecto de nuestro cuerpo. ¿Y por qué hasta cierto punto? Porque muchas veces las discusiones en torno al aborto son muy maniqueas, ¿no? La gente lo ve blanco o lo ve negro. Pero creo que nadie en estas discusiones, ni los más radicales para un lado ni para el otro, desconocen que la vida en gestación es un bien valioso y digno de protección. Pero el punto son los matices, hasta dónde y hasta cuándo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso muy importante que se llama el caso Artavia, bueno, se conoce como el caso Artavia Murillo. Vamos a hacer una pausa para que te permita extenderse sobre el tema, porque es muy interesante y para ir a fondo sobre esta resolución. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema del aborto desde la óptica jurídica, y estábamos pendientes de que nos comentaras, jueza, esta sentencia relevante de la Corte Interamericana. Sí, esta es una sentencia muy importante para aclarar estos puntos. La Convención Americana
de Derechos Humanos reconoce expresamente el derecho a la vida y dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y dice que el derecho estará protegido por la ley y después dice, y en general, a partir del momento de la concepción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Corte tuvo que interpretar esta disposición que se redactó hace muchas décadas. Y claro que es diferente la intención a veces de cuando se redacta una norma a cómo van cambiando las sociedades y cómo van cambiando las concepciones de qué debe ser el derecho y el alcance de los derechos. En el caso Artavia Murillo, lo que estaba en juego era la posibilidad de tener hijos in vitro en Costa Rica. Entonces, se cancelaron permisos para poder hacer este tipo de inseminaciones bajo el argumento, el Estado dijo, que eran personas para todo efecto jurídico. Entonces la Corte, después de hacer un análisis muy exhaustivo, lo que concluyó es que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4 de la Convención Americana. No desconoce que el embrión o que la concepción deba estar protegida jurídicamente, pero después dice que la protección al derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo y que además implica excepciones a la regla general. ¿Por qué es esto? Porque se va protegiendo con distintos grados de intensidad a medida que transcurre un embarazo. Y creo que uno de los pocos puntos o de los temas en que la gente puede coincidir es que no es lo mismo decidir la terminación de un embarazo cuando se está en la semana 8 del embarazo que cuando se está en la semana 39, que ya está muy próximo, ¿no? Entonces, nadie, o por lo menos las legislaciones más de avanzada, no, cuando se dice se descriminaliza el aborto, tiene muchos matices. Primero, que en la historia latinoamericana, en casi todos los países, primero había una prohibición absoluta. Y esta prohibición no solamente era una norma, digamos, de decir no lo hagas porque se me hace que es algo malo, sino que es una norma penal que te dice, si haces esto, vas a la cárcel. Y no solamente tú, sino las personas que te ayudaron, que puede ser, o que fueron conscientes, ¿no?, de que se realizaba esto. Así es, y sobre todo personal médico, ¿no? Enfermeras, parteras, médicas, cualquier persona haya colaborado. Exactamente. Entonces había una prohibición absoluta con una sanción que se te iba a aplicar si lo llevabas a cabo. Y poco a poco empezaron a introducirse excepciones que socialmente se empezaron a considerar aceptables. Por ejemplo, en el caso en que la mujer fuera violada. Por ejemplo, en el caso en que estuviera en peligro la vida de la propia mujer embarazada. Entonces, ¿a dónde vamos? Por supuesto, a decir que la vida en gestación es merecedora de protección, porque no solamente es la mujer tomando una decisión, sino también la mujer frente a terceras personas. Es decir, tan se protege el derecho, los derechos sexuales y reproductivos de las personas a no tener, tener hijos, así tenerlos. Entonces, por ejemplo, también está prohibido y también entra en todo este concepto de derechos sexuales y reproductivos la prohibición de hacer esterilizaciones forzadas, por ejemplo. Retomando algunas cosas de las que nos has mencionado, jueza, hay algunas circunstancias en las que sí se permiten. Eso está como dentro de nuestra legislación, ¿no? Depende cómo y depende dónde. Justo eso te quería preguntar. ¿Qué tan necesario es homologar todos los códigos en los que se tiene considerado el aborto penalizado, despenalizado para ciertas cosas? En cada entidad federativa se aplica diferente, ¿no? En la Ciudad de México se permite hasta las 12 semanas de gestación. Esto, viéndolo desde el enfoque jurídico, ¿por qué sería necesario? Por supuesto que las mujeres no tienen certeza jurídica. De nuevo, hablo de las mujeres porque pues son las que son afectadas en los casos en que hay un embarazo. Y son las que son sancionadas y castigadas. Y son las que son, sí, exactamente. Son las que somos las sancionadas en su caso, ¿no?
Entonces, por supuesto que hay falta de certeza jurídica de si hago esto, ¿me van a llevar a la cárcel o no? Y todo esto trae aparejada una serie de consecuencias como la clandestinidad, entre otras, ¿no? Y la falta de, y posibles violaciones al derecho a la salud por llevar a cabo terminaciones de embarazo en condiciones insalubres, entre otras. Entonces, si estamos en la Ciudad de México, y creo que este es otro de los mitos, ¿no? No es que en la Ciudad de México se permita, ¿no? O sea, sea absoluto. No, lo que sucede es que si es hasta la semana 12 de embarazo, no se castiga penalmente. Pero tampoco se puede practicar una persona un aborto nada más porque sí en el momento que sea, sino que hay una ventana que además es congruente con esto que te platicaba de Artavia Murillo, es congruente porque esa ventana de 12 semanas es en la que hay un consenso, más o menos un consenso, porque en este tema hay, digamos, científicamente hay opiniones divergentes, pero más o menos el embarazo se ha dividido en 3 trimestres. Entonces, más o menos la semana 12, de la 12 a la 16, que es lo que varía entre las legislaciones, es el primer trimestre, donde todavía se considera que el producto de la concepción está en estado embrionario, es decir, todavía no se desarrollan todos los órganos internos del producto de la concepción. Entonces, en esa etapa reproductiva todavía no se le llama feto, todavía es un embrión. Entonces, esa es la fase en la que se ha estimado en las legislaciones donde no está sancionado penalmente que es posible hacerlo sin tener una sanción penal. En este tema ocurre algo también complejo. Hay ocasiones en que las mujeres no están procurando o no están buscando practicarse un aborto, sino que tienen un aborto pues fortuito. Vamos a ver un reportaje que preparó mi compañera Magali Telles sobre este tema y volvemos con más comentarios. Vamos a verlo. La criminalización inicia desde que se está investigando y llega un ministerio público, policía de investigación, a interrogar a una mujer. Casos en donde las mujeres han tenido algún aborto espontáneo, partos fortuitos, acabaron siendo procesadas. Son puestas en prisión y acusadas, muchas veces imputadas, vinculadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. El infanticidio es otra causa penal que enfrentan las mujeres que no concluyen un proceso de gestación. Y es que, con excepción de la Ciudad de México, que permite la interrupción hasta las 12 semanas, el aborto está prohibido en todo el país, a menos que este haya sido producto de una violación. Esta chica vendía periódicos en la vía pública en Veracruz, estaba embarazada, sintió dolores de parto, estaba muy cerca de la Cruz Roja, la reciben en una silla de ruedas para pasarla a la sala de expulsión. Y en el camino, cuando va en la silla de ruedas, dice ella que le anda del baño. Entonces ella expulsa el producto, cae tirada en el piso, el producto se pega en la cabeza, en la taza del baño, y muere. La Cruz Roja en ese momento da vista a la autoridad ministerial e inmediatamente agarran a Concepción, la llevan detenida y posteriormente es privada de libertad. Concepción fue acusada por el delito de aborto y enfrentó proceso penal por homicidio, aunque lo que en realidad sucedió fue un parto fortuito.
Las sentencias o las penas en el caso de aborto no pasan de los 3 años de prisión, en casos más drásticos. En el caso de infanticidios es de 6 a 20 y en el caso de homicidios de 20 a 40. A veces el agravante del parentesco les sube a más de los 30 años, ¿no? En estos casos, las mujeres son sancionadas de acuerdo con los códigos penales de cada entidad. Esa sería una de las grandes problemáticas, el que no tengamos un marco jurídico consistente. Hablar de criminalización necesariamente nos tiene que remitir a un tema penal. Cuando esto ocurre, entonces, bueno, pues se ejerce o se emplea la potestad punitiva del Estado. El Estado como castigador de determinadas conductas. El artículo 77 bis de la Ley General de Salud establece el derecho de confidencialidad del paciente. No obstante, algunos médicos no respetan este principio. En la gran mayoría de los casos, los médicos identifican que las mujeres aún tienen residuos de placenta o que realmente se identifica que acababa de expulsar un producto y por lo tanto empieza a ir el tema de la criminalización. Ha habido algunas condenas basadas en argumentos falaces. Se ha condenado a mujeres que llegan con un aborto en curso a un hospital. Entonces es un fenómeno grave porque en muchas ocasiones no se analizan los contextos, no se analizan las circunstancias, las problemáticas específicas que giran en torno a una mujer o que bien por algún accidente o alguna cosa ajena a su voluntad ha sufrido un evento como un aborto. Los retos que enfrenta el país en esta materia son diversos. Tendríamos que tener claro en primer lugar que este poder punitivo del Estado tendría que tener una naturaleza de última ratio. ¿Eso qué quiere decir? Que tendría que ser la última medida por ser la más estricta, la más violenta, la más firme que puede enderezar el Estado contra una persona. Insistir con el personal de salud en la posibilidad que tienen o la obligación que tienen de resguardar la intimidad y la confidencialidad de la paciente, que la ley los protege, la ley no los obliga a denunciar, justamente atendiendo a la condición de vulnerabilidad y el tipo de relación que se establece entre la mujer que acude a los servicios y el personal de salud que la atiende. Creo que es muy importante fortalecer el sistema de justicia en este país, de justicia penal en este país, teniendo muy claro cuáles son los delitos, que hay que focalizarse ahí y no estar llevando a mujeres ante los jueces penales para condenarlas por el delito de aborto. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Bien, pues ahí está el testimonio y los especialistas hablando sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir, jueza, en tu experiencia ya con los asuntos que llegan a los tribunales? Fíjate, hay un caso que es verdaderamente dramático. Bueno, hay muchos casos dramáticos y justamente esta es una de las cuestiones que hace tan delicado este tema, que hay casos dramáticos para los dos lados. Claro. Pero hay un caso dramático de una chica en Baja California. Ella alega que no sabía que estaba embarazada y bueno, al final terminó teniendo al bebé sin avisarle a nadie en su casa. Ella vivía con sus padres y una hermana. Y entonces la hermana la encuentra, había perdido el conocimiento, había sangre todo alrededor. Los padres tratan de llamar una ambulancia. Llegó la ambulancia y vio la situación, vio cómo estaban las cosas y dijo, yo no me puedo llevar a la chica porque voy a incurrir en responsabilidad, a ver ustedes qué hacen. La ambulancia se fue. Y después los padres tuvieron que subir a la hija al coche, desangrándose, para llevarla a la primera clínica que encontraron. Llegaron a una clínica pública donde el médico revisó a la chica. Además era una chica de 19 años, es decir, sí era mayor de edad, pero al final seguía siendo, digamos, una persona muy joven. El médico la revisa y le dice a la familia, esta chica se va a morir pronto porque va a morir desangrada y yo no la voy a atender si no me dicen qué fue lo que sucedió, porque yo estoy viendo que ella acaba de tener un bebé, entonces si no me dicen qué acaba de suceder, yo no la voy a atender y se les va a morir. Y entonces... bueno, pues hablaron a la otra hija que estaba todavía en la casa y total, encontraron que efectivamente había habido un nacimiento y el bebé no tenía vida.
Y entonces a esta chica la denunció el médico con el Ministerio Público, y cuando recuperó la razón ya estaba, ahora sí que bajo custodia del Ministerio Público, fue sujeta a proceso y estuvo por lo menos 3 años en la cárcel con sentencia condenatoria de primera instancia. Y al final se determinó que no, porque además muchas veces en este tipo de casos ni siquiera se les condena por aborto, que dentro de todo el tipo penal se sanciona con una pena que sí es una pena importante, muchas veces es de 1 a 3 años, por ejemplo, pero no comparado en con... estos casos, dependiendo de las pruebas periciales que ofrezcan, en el caso de esta chica dijeron que fue homicidio y además calificado por el parentesco. Entonces la sancionaron por muchos años. Y a lo que voy con este caso y otros similares es a que hay violencia obstétrica. Exacto. También tiene que ver con el derecho a la salud, también tiene que ver con el derecho a obtener un cuidado libre de violencia y un cuidado de la salud libre de prejuicios y de estereotipos, porque el personal médico está para cuidar a las personas, no para erigirse en jueces. Claro, y parte de los derechos de los pacientes. Jueza, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso, en esta ocasión conversando con la jueza Ileana Moreno sobre el tema del aborto, y en el bloque anterior nos comentaba, jueza, sobre la necesidad la necesidad de homologar las legislaciones de los estados, porque cada una es diferente, ¿no? Mencionamos también la de la Ciudad de México. Así es. Lo que ha dicho la Suprema Corte es que este tema es un tema que se legisla en cada entidad federativa y es de libre configuración. Pero ahorita la tendencia, ya desde un par de años hacia acá, es que, y al final, bueno, pues no se podría yo decir si es bueno o malo, al final es una decisión del constituyente. Ha ido cambiando la Constitución para determinar que más cosas son facultad del Congreso de la Unión para legislar. ¿Esto qué significa? Que se le quita el poder a los estados para legislar respecto de determinados temas, para que entonces sea el Congreso de la Unión el que haga la legislación para todos. Entonces eso sucedió en materia penal hace poco con el Código Nacional. Entonces ahora todos los procedimientos penales son nacionales. También hay muchos delitos que es el Congreso de la Unión que tiene la facultad exclusiva de legislar en la materia, como el secuestro, como la trata de personas, como la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque esto deriva de decisiones internacionales donde nos han obligado a tener tipos penales homologados. Entonces la tendencia cada vez va más hacia tener, incluso se ha hablado de un código penal nacional. Y justamente uno de los temas que genera más polémica para lograr este Código Penal Nacional es el tema del aborto. Entonces no lo sabemos. Para que haya una legislación homologada habría que hacer una reforma constitucional o ir, como sucedió en el caso del matrimonio igualitario, construyendo los precedentes en entidad federativa por entidad federativa, pero esa es una labor de muchos años de construcción de precedentes. Ahora, la construcción de precedentes en materia de salud sexual y reproductiva, aborto, entre otras cosas, se ha empezado a construir desde casos, por lo menos en México y por la Suprema Corte, por lo menos desde el año 2000. Pero en este caso, como bien menciona usted, jueza, no podemos decir qué tan bueno o qué tan malo sería, pero finalmente sí genera más certeza jurídica, mayor seguridad de las personas saber, ¿no? Como mencionabas antes, es que las mujeres no saben en qué situación sí las van a penalizar o en cuál no. ¿Cómo pueden ejercer sus derechos? Hace no tanto veía unas estadísticas y son unos datos muy interesantes, porque era algo así como más del 75% de las terminaciones legales de embarazo que se hacen en la Ciudad de México son de personas que no son nativas de la Ciudad de México. Claro. Es decir, son de mujeres que vienen
a la Ciudad de México a practicarse abortos. Que a lo mejor esta pregunta es muy obvia. ¿Qué situaciones enfrentan de riesgo las mujeres porque esto no esté regulado? Porque finalmente, pues si no está permitido, eso no impide que suceda. Primero, peligro a su salud. ¿Por qué? Porque si va a ser en su estado, no es en un centro de salud con todos los requisitos de higiene y de salubridad pública. Y además la clandestinidad. Siempre se practicará por alguien que tiene que hacerlo a escondidas, a una persona que lo está haciendo a escondidas. Entonces el primer riesgo es el riesgo a la salud de la persona. Y además, pues como cualquier actividad de mercado negro, siempre aumentan los costos. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, siempre está ahí la sombra de la sanción penal. Y pensar que también las mujeres, al final son mujeres de todo tipo las que llegan a tomar esta decisión, desde adolescentes, que lo pueden llegar a hacer solas, con sus amigas, con el apoyo o sin el apoyo de su pareja, con el apoyo o sin el apoyo de sus padres, hasta mujeres que ya están casadas y que ya tienen familia. En fin, hay un sinnúmero de situaciones que hacen más fácil o más difícil para una mujer, primero la toma de la decisión. Hay veces que ni siquiera ellas pueden estar tomándola, pero sin duda los riesgos más importantes son a su salud y el riesgo que tienen de ir ser presas. sancionadas. Jueza, en el programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente su opinión sobre el tema que estamos tratando, en este caso del aborto. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con más comentarios. Vamos a ver. Por un lado, primero que tengan educación sexual, definitivamente, las niñas sobre todo. Y solamente yo acepto el aborto siempre y cuando sean violadas, ¿sí? Y no acepto que tengan la mugrosa pastilla del otro día. Pues tiene sus dos caras, ¿verdad? Entonces, en ciertos casos pienso que sí sería bueno, ¿verdad? Ahora sí que más bien uno, ¿verdad? Como un ser humano que tú lo que tienes de valores y eso que piensas, ¿verdad? Pero bueno, en ciertos casos le digo sí, porque a veces pues sí son las violaciones. Considero que está bien porque pues, cada mujer decide, ¿no? Y se lo hace cada quien. Y digo, y al día de hoy quien se embaraza es por irresponsable o porque lo planean, ¿no? Pero al final del día pues yo creo que se me hace una buena medida, ¿no? Que lo legalicen porque así evitan tantos homicidios que hacen los médicos. La verdad es que pues si quieren y no pueden tener al bebé, yo creo que cada quien ya, como estamos viviendo ahorita, ya cada quien es libre de hacer lo que mejor le convenga, ¿no? Y lo que sea mejor también para todos. O sea, no hay nada, cada quien que decida. Para mí estaría bien si lo legalizaran, porque, bueno, muchas mujeres han perdido la vida por el aborto clandestino y así. Pues no se puede hacer nada, porque si ya se autorizó, o sea, nosotros, aunque digamos, mucha gente no estamos de acuerdo y muchas otras sí, pero yo creo que ya es de cada opinión de cada persona, porque todos pensamos diferente respecto a eso. Pues la ley las debe de proteger si fueron abusadas sexualmente. Tienen derecho a proteger su cuerpo y su vida. Y están en derecho de proteger si quieren tener el bebé o no lo quieren tener. Y ahí estarían bien en su derecho de abortar, de acuerdo a la ley. Yo pienso que es una buena medida, porque si no quieres traer al mundo a un niño que no lo quieres, ¿para qué lo traes? Mejor tomar la decisión y olvidarse un poco de la religión y pues a seguir con la vida adelante, ¿no? Porque a lo mejor la religión nada más es esclavismo. Realmente cada quien tiene derecho a decidir sobre su organismo, entonces realmente mi opinión es que cada quien decida como quiere, lo mejor para ellas. Cada quien sabemos de
¿cómo se dice? Elegir nuestro propio cuerpo, ¿no? Si decidimos o no, si abortamos o no, creo que no tiene que ver nada las leyes. Estamos viendo en un país que, bueno, todo se nos ve mal a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que estamos en nuestro derecho a decidir en nuestro cuerpo qué queremos hacer y qué no. Si queremos aceptar el embarazo o no. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y como mencionabas al inicio de nuestra charla, jueza, pues es un tema muy difícil en el que no se pone de acuerdo la sociedad. Y yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo en ese tema, pero lo importante es cómo lo va a regular el Estado, ¿no? Así es. Cómo se les van a dar las condiciones a las personas que decidan llegar a practicarse un aborto. Así es. En el caso de las sanciones que ya nos mencionabas y que sabemos que en cada estado son distintas, se establecen temas como este que te quiero mencionar. Por ejemplo, dice, en Oaxaca y en Puebla, la ley establece que para determinar si existen atenuantes, se debe considerar si la mujer no tiene mala fama o si el embarazo se dio fuera del matrimonio. ¿Qué ocurre con esta legislación? Son leyes que se crearon hace muchos años. Y entonces son leyes que, por supuesto, no tenían perspectiva de género, es decir, no tienen la sensibilidad de lo que vive una persona que atraviesa esa situación. Entonces, están hechas desde el punto de vista del grupo dominante, que en esos momentos eran los hombres y los hombres de un cierto estatus social y económico. Entonces, lo que en realidad estaban tutelando en esos casos es el honor, pero el honor de los hombres, no necesariamente el honor de las mujeres. Entonces, poco a poco se han ido tirando estas barreras y estas normas que están llenas de estereotipos. Por ejemplo, cuando decían inclusive lo que tú mencionabas ahorita, dependiendo de si la mujer era honorable o no, la vamos a castigar o no. Pero incluso más allá, muchas veces lo que se decía en los códigos penales es, sí hay delito de aborto, pero nosotros porque somos buena onda y estamos viendo que bueno, que tú... no lo hiciste a propósito. Sí, o no eras honorable o fue fuera de matrimonio y como lo que queremos hacer es preservar el honor, entonces no te vamos a castigar, pero sí cometiste el delito, ¿eh? E incluso la Corte tuvo que sacar una jurisprudencia donde distinguía dos conceptos, el de excluyente de delito y excusa absolutoria, para decir cómo inclusive este tipo de cosas que parecía que eran, ay, qué buena onda, mira, ya no la van a castigar. No, porque de todos modos esto significa que sujetan a la mujer a proceso y acaba con una sentencia diciendo, tú cometiste el delito, nada más que te vamos a excusar por la comisión del mismo. ¿Cómo se prepara un juez para revisar este tipo de asuntos? ¿Qué tan sensible tiene que ser? ¿En qué aspectos tiene que poner énfasis para que, como nos decías, se puedan dictar sentencias con perspectiva de género? Pues primero lo que tiene que hacer cada jueza y cada juez en un caso como este o no, es conocer la Constitución, conocer cuáles son las normas aplicables y conocer cuál es la interpretación obligatoria para estos casos. Es indispensable saber lo que ya se ha dicho respecto de estas cuestiones. Entonces, si uno toma en cuenta todo este marco, al final es posible llegar a la conclusión de que lo que ha dicho la Corte, tanto la interamericana como la mexicana, es que hay cierto momento en el que no debe criminalizarse la terminación de un embarazo. Inclusive hay un precedente muy reciente de la segunda sala, que ya han comentado en alguno de los programas aquí, donde se condenó a al estado de Morelos, a una clínica de Cuernavaca, porque a una niña, a una menor de edad que fue violada, le retrasaron la práctica de un aborto, incluso se la negaron a pesar de que fue consecuencia de una violación, y entonces se determinó que se habían violado los derechos de la niña y que debía resarcírsele ese daño. Pero ahí qué complicado, ¿cómo reparas el daño en ese caso? Complicadísimo, porque además hasta donde recuerdo del caso, precisamente la chica tuvo que venir a la Ciudad de México a practicarse el aborto. Entonces sí, son casos tremendos,
pero al final hay que encontrar el justo medio. Si hay algún médico que tiene una objeción de conciencia, también se garantiza su derecho a la objeción de conciencia, pero el Estado como entidad tiene que procurar en estos casos, tiene que haber alguien que le practique la terminación del embarazo en ese supuesto, que además es de los supuestos menos, donde hay menos no oposición, sino que las legislaciones prevén que no se sanciona el embarazo cuando deriva de una violación, más cuando se trata en el caso de una menor. Pues algún comentario final a manera de conclusión, jueza. Sabemos que estos temas son de tu interés y que les da seguimiento a todo lo que tiene que ver pues con juzgar con perspectiva de género, los derechos de las mujeres, de los grupos vulnerables. Bueno, que en este tipo de casos hay que quitarnos los prejuicios y sobre todo para el libre ejercicio de los derechos y precisamente para evitar situaciones trágicas, lo más importante es la educación y garantizar el derecho al acceso a servicios de salud y especialmente de salud sexual y reproductiva. Bien, pues muchas gracias, jueza Ileana Moreno, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Ustedes no se vayan, vamos a una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. El rector de la Universidad de Tlaxcala, Luis Armando González Plasencia, comparte con nosotros una reflexión sobre el artículo 3 de la Constitución. A 100 años de la Constitución, uno de los artículos que ha sufrido cambios importantes es precisamente el artículo 3 constitucional. Como es sabido, este artículo ha sido considerado uno de los que marcó una importante seña en nuestra Constitución en 1917 al incorporar a la educación como un derecho gratuito de toda la población en el país. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y particularmente en este siglo XXI, el tema de la educación se ha transformado de manera muy interesante. Por una parte, porque desafortunadamente la educación pública, como la conocemos ahora, ha entrado en un franco declive. Tenemos una muy fuerte competencia de las universidades privadas, de las escuelas privadas, que han dejado a la educación pública en una situación bastante precaria. No es casual que por ello se haya planteado la necesidad de llevar adelante una reforma educativa que en el presente sexenio se ha convertido en uno de los temas de más frecuente discusión. Hoy mismo el presidente entrante, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado de hecho una serie de foros que tienen como finalidad discutir cuál será el objetivo, el propósito de la educación pública en México. Todo esto se da en el marco de las reformas que sufrió el artículo 3 constitucional en este mismo periodo y en el contexto también de una serie de conflictos sindicales que han problematizado la vertiente laboral de esta reforma educativa. Hoy por hoy nuestras niñas y niños en la educación primaria ya están estudiando en las aulas con los contenidos que se definieron en esa reforma. Sin embargo, como decía, en estos foros estará discutiéndose el destino que tendrá la educación pública en el país. Es un buen momento para reflexionar en la necesidad de que nuestra educación siga siendo efectivamente un derecho que sea de carácter universal, tal como lo pensó la Constitución de 1917. Uno de los temas que siempre está presente en todos los foros donde se habla de leyes y justicia es, sin duda alguna, el de los derechos humanos. El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero escribió un libro sobre este asunto y él mismo hace la reseña.
Soy el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero y me da mucho gusto presentar a ustedes los primeros 2 tomos de la colección Los Derechos Humanos y sus Garantías. En el primer tomo abordo la más importante reforma que ha sufrido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Muchos interrogantes se han generado con motivo de esta paradigmática reforma que ha cambiado el rostro completo del derecho constitucional en México. Entre los temas más importantes que se abordan es la creación de un conjunto normativo de máxima jerarquía que integra tanto las normas constitucionales como las normas de derechos humanos contempladas en los tratados internacionales ratificados por México. La titularidad de los derechos, el alcance de las obligaciones de proteger, promover, respetar, garantizar los derechos con las subgarantías de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos son otro de los temas que se abordan en este primer tomo. De la misma manera, creo que es muy importante para cualquier operador jurídico en México familiarizarse con el manejo del derecho internacional de los derechos humanos. Es en este primer tomo donde doy esas bases para poderse adentrar en este inmenso universo normativo que involucra no solo tratados internacionales, sino las interpretaciones que han hecho los órganos facultados por los propios tratados. La Convención Americana de Derechos Humanos y todo el sistema interamericano de derechos humanos es analizado también en este primer tomo junto con todos los organismos de Naciones Unidas. En el tomo 2 de esta colección ya me ocupo de derechos humanos en particularmente el derecho de propiedad, la propiedad de las comunidades indígenas y tribales y la prohibición de la usura. Con esta colección pretendo dar la visión que un magistrado federal, un juzgador federal, cómo ve los derechos humanos y cómo se aplican en la realidad. Como una contribución a la ciencia jurídica en nuestro país, damos una visión del derecho positivo respaldado por la interpretación que de estos derechos humanos y de sus alcances ha hecho la Suprema Corte y también los órganos facultados por los tratados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justo en el cine vamos a ver qué nos comenta un especialista sobre La Sociedad del Semáforo, una película dirigida y escrita por Rubén Mendoza. Hola, soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Justo en el cine hoy hablaremos sobre una película colombiana llamada La Sociedad del Semáforo, del guión y de la dirección de Rubén Mendoza, película del 2010. Esta película es, por así decirlo, una película de bajo presupuesto, pero con todos los elementos necesarios para hacer una crítica social bastante fuerte. ¿De qué va la trama? Bueno, pues nos encontramos en un semáforo en una ciudad colombiana, en un cruce, en una esquina, en la que una serie de personajes pues hacen acto de presencia cuando los automóviles se frenan en el semáforo rojo. Así vamos a ver malabaristas, tragafuegos, limpiaparabrisas, y todos estos personajes conforman una pequeña comunidad, una sociedad, la Sociedad del Semáforo. En esta sociedad, bueno, pues hay algunas personas que asumen un cierto liderazgo. Es el caso de nuestro protagonista, un afrodescendiente que se jacta de tener pues habilidades para
poder alterar los objetos electrónicos, incluso arreglarlos de alguna forma. Y aquí es donde comienza la historia, porque él se compromete con sus compañeros, con sus colegas de trabajo, a alterar el semáforo. De este modo, en vez de durar unos segundos, podría durar pues hasta algunos minutos, y de esta forma todos podrían terminar pues sus actos performáticos y todas las actividades que hacen, a manera de pues tener más recaudación de los automovilistas, ¿no? Con este proyecto todos empiezan pues a generar una especie de solidaridad en torno a poder modificar el tiempo del semáforo, y empiezan a ahorrar, a que este joven empiece a generar ideas de cómo va a poder lograr este dispositivo que pueda controlar el tiempo del semáforo. Pero pues también vemos cómo son extorsionados por la policía, cómo algunos automovilistas los miran de manera indiferente, cuando pues sus vidas son cruzadas por un sinfín de tragedias personales. Cada uno de ellos llegaron ahí al semáforo pues con unas historias bastante cruentas. Es así como Rubén Mendoza nos enfrenta pues a la diferencia de las sociedades urbanas y modernas, pues muchos de estos son fruto del desplazamiento de actos violentos en sus comunidades. Es el caso de uno de nuestros personajes que se asume como un revolucionario y que, bueno, pues al final incluso va a ser desaparecido o levantado por la policía, y sus compañeros van a cifrar todo un viaje de introspección en volver a los orígenes, a la comunidad de la que salió este señor, y esto pues nos confronta justo con un problema de nuestros tiempos, que es este problema de esta comunidad rural migrante, la cual pues a veces ni siquiera ponemos atención y que se encuentra en un semáforo justo haciendo su trabajo. Así es como los derechos sociales parecen tener un código postal, parecen alcanzar solo hasta cierta circunspección o hasta cierta demarcación territorial. Justo en el cine, La Sociedad del Semáforo, de Rubén Mendoza, del 2010. No se la pierdan. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, así que no lo olvide. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.